Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Derecho Civil online a través de nuestra plataforma. Bueno, es la que ya estamos trabajando, que es para ustedes el Google Classroom, que tiene un poco la dificultad de, primero, que nuestra clase se envía video grabada, pero que tiene un pequeño foro en el que siempre se puede interactuar. Así que es importante que en algún minuto también vayamos usando esa capacidad de la plataforma en algunas opiniones. Por eso en algún minuto, la semana pasada, por ejemplo, se analizaba un fallo y ese fallo lo que perseguía era un poco que el alumno tuviera disposición de estar presente durante el momento en que iba a empezar la discusión. Entonces, yo aprecié que en definitiva nunca estuvieron todos completamente conectados. Entonces, la idea es que sea así para que durante la hora de clase nos mantengamos unidos. ¿Ya? Bien. En esta ocasión, bueno, darles la bienvenida a la clase de hoy día, sabiendo siempre que vivimos una preocupación fundamental y esperando que, bueno, que el curso de las cosas cambie en un sentido favorable, en un sentido en el que efectivamente las cosas sí van a dar un resultado positivo. Lo necesitamos por la vida de las personas que están enfermas y también por nuestro país que necesita que su economía se mueva, ¿cierto? La primera prioridad es la salud, el cuidado de la salud, el restablecimiento de la salud y luego, una vez que ya estemos bien con eso, podamos partir en cómo ordenar lo económico. Pero para el primer punto hay una población que no está colaborando, que es, yo diría, esto es especulativo, pero lo que uno observa, más o menos esa población que va entre los 25 y los 50, por lo que presumo que todos están allí. Es una población, claro, que se ha sentido a lo mejor invulnerable al virus, pero ha servido de vector de contagio y por eso los números no bajan. La experiencia mía del supermercado, que pido una autorización cada 7 días y voy con mi mascarilla, con mis guantes y me encuentro con mucha gente que toma las cosas, toma los productos, no se pone mascarilla, incluso tosiendo dentro del supermercado. Entonces eso demuestra una falta de empatía enorme. Eso es un poco la soberbia humana, decir, un poco el principio hedonista. Yo estoy bien, ¿qué importa el resto? Entonces es un tema a tener presente. Nosotros, si funcionamos con ese grado de indiferencia, obviamente que nos va a costar mucho más resolver el problema. Y eso es lo que hay que hacer, ese llamado de atención. ¿Bien? Bueno, he hecho estos dos llamados de atención a la clase y a la situación coyuntural que vivimos. Volvamos un poquito sobre lo que estamos viendo. Hemos dicho que el modo de adquirir sucesión es un tema de transmisibilidad de bienes, ¿cierto? Y esta transmisión de los bienes, obviamente que genera una confusión de bienes en el instante en que se produce la muerte del causante. Bienes que estaban bajo su tenencia, bienes que estaban bajo su dominio, bienes que estaban en posesión. Entonces, eso va de alguna manera determinando la necesidad de despejar, de aclarar
qué bienes son del causante y qué bienes pertenecían a terceros. Y si respecto de los bienes que pertenecían a terceros había una calidad que le confiere o le confería un derecho al causante, o eh, son derechos que por la sola muerte del causante se extinguieron y entonces es necesario restituir. Y por eso decíamos que teníamos que distinguir los tres primeros patrimonios: el acervo bruto, el acervo ilíquido y el acervo líquido. ¿Ven? Y así vamos despejando. En el acervo bruto estaban todos los bienes confundidos entre bienes del causante y bienes pertenecientes a tercero, y ahí entonces se entregan, digamos, se restituyen, pudiéramos decirlo así, esos bienes que pertenecen a terceros a quienes sean sus titulares, y entre ellos el primero es la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque al producirse la muerte del causante, si estaba casado en sociedad conyugal, entonces la primera división es la división del activo de la sociedad conyugal, ¿cierto? Y eso ya lo vimos el semestre anterior, en la que la mujer, por ejemplo, tiene derecho de retirar primero sus bienes dentro de la sociedad conyugal y también posee un crédito en contra del marido. Hecha esa división y luego entregado a terceros los bienes, por ejemplo, si había un bien que le había entregado en comodato al causante, ese comodato también se extingue por la muerte y habrá que restituir el bien. Si había un bien que gozaba de usufructo, producía la muerte del usufructuario, también se extingue el derecho. ¿Ven? Son situaciones en las que efectivamente nosotros tenemos que despejar. Hacemos esa primera, entonces, separación, esa primera deducción. Y luego decíamos que con eso nos quedamos con el acervo ilíquido. Y en el acervo ilíquido es donde aparece el 959 y hacemos las bajas generales de la herencia. Todo lo relativo a los gastos de apertura, el pasivo hereditario o deudas hereditarias, luego los impuestos que gravan toda la masa hereditaria, luego los alimentos que se deben por ley y que agrega la ley 16.271, que hace una distinción entre los gastos de última enfermedad y los gastos de funeral, haciendo una división entre los que corresponden a la comunidad hereditaria y aquellos que podrían corresponder eventualmente a la sociedad conyugal. Bueno, pero hasta ahí hablábamos de deducciones, porque hechas las deducciones del 959, el acervo que queda es el acervo líquido, bruto y líquido, ¿cierto? Bueno, y este acervo líquido, según el 1184, que es una gran norma referida a este punto, nos señala que tenemos que, hechas estas deducciones, se puede dividir. Sin embargo, hay que hacer también al patrimonio ciertas agregaciones, que para ustedes va a ser el dolor de cabeza más grande que le va a presentar esto de la teoría de los acervos, porque tenemos que traer imaginariamente a esta masa hereditaria, es decir, aquí habíamos hecho deducciones, ahora tenemos que hacer dos agregaciones. La agregación de los acervos imaginarios. Los acervos imaginarios, si bien son difíciles, porque tienen una serie de cálculos matemáticos que pasan a ser relevantes, tienen en sí mismo, en opinión mía, un grado de irrelevancia máxima, porque se basan en las donaciones. Las donaciones, que pueden ser donaciones entre vivos o donaciones por causa de muerte, es un tema que en la realidad práctica tiene una injerencia, un grado de importancia, una efectividad, en mi opinión, cercana a cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son instituciones que se apliquen en el derecho.
Nosotros no tenemos un sistema, hablando de lo que estamos conversando, de derechos hereditarios, de sucesión hereditaria. No tenemos un sistema constante de donaciones, por ejemplo, entre vivos. Primero porque las donaciones tienen una componente de orden práctico. Alguien lo ha dicho en algún minuto por allí, que son muy mal miradas, porque siempre son sospechosas de actos encubiertos. El más conocido entre todos podría ser la compraventa simulada. Le vendo la casa a mi hijo, cuando en verdad no quiero vendérsela. Lo que estoy haciendo es traspasársela, pero quiero, comillas, saltarme las normas de la herencia. Porque son engorrosas, porque implican impuestos, porque implican gestiones, porque implican trámites. Entonces, ¿qué hago? Encuentro una vía fácil, una compraventa simulada. Cuando se presentan los problemas con el Servicio de Impuesto Interno, entonces sale esta realidad. Pero bueno, ese es el punto. La gente no hace una donación. Tendría que hacer una donación entre vivos, un contrato de donación, que se hace por escritura pública y que implica primero que el causante se le va a hacer la donación, por ejemplo, a un legitimario, un hijo, por ejemplo, se va a encontrar con que hay una gestión para los efectos de determinar el impuesto que se llama insinuación, que me implica hacer una presentación al tribunal para que el tribunal vea que efectivamente si hay impuestos comprometidos o si hay vulneración de derechos de eventuales legitimarios, sea él el capaz de filtrar y fiscalizar previamente eso. Entonces eso hace que en verdad, comparándolo con esta práctica que es la compraventa simulada, obviamente que las personas prefieran la compraventa simulada, porque es ir a la notaría y listo. No hay que pasar por todo este trámite. Entonces, obviamente, si ustedes me preguntan, creo que he visto 2 o 3 donaciones dentro de todo mi ejercicio profesional. Y algo alcancé a mencionar en la clase anterior, por allí hay una de la familia Polman que hizo una donación a una tía, si mal no recuerdo, algo de 850 millones de pesos, una cosa así en total, que obviamente es una cifra inferior, incluso el argumento, señalan a la presentación, porque se conoce porque hay un trámite de insinuación ante el tribunal. Es una cantidad ínfima en relación con lo que todas las personas que están haciendo donación, porque son varios los que hacen la donación, pudiesen afectar sus patrimonios en relación con el patrimonio que ellos tienen. Bueno, el tema es como solo para ejemplificar que incluso esto sale en la prensa en algún minuto. Eh, y, y otro que yo vi hace muchos años atrás con un papá que quiso ordenar y hizo una donación a cada uno de sus hijos. Bueno, dicho esto, tenemos entonces que, ¿por qué se relaciona con los acervos? Porque los acervos lo que vienen es a reintegrar el patrimonio y se llaman acervos imaginarios porque si bien las donaciones se pudieron haber hecho en vida del causante por donaciones entre vivos o irrevocables, o se pudieron haber hecho donaciones por causa de muerte, es decir, aquellas que se consolidan con la muerte del donante. Estas donaciones, en términos numéricos, vuelven a la masa. Y por eso se habla de acervos imaginarios, porque esas donaciones vuelven contablemente a la masa. Así, por ejemplo, si hubo una donación a un legitimario, a un hijo, de una casa equivalente, invento, a 50 millones de pesos, esa casa ya se hizo, la donación se hizo hace 4 o 5 años atrás, por decir una fecha. Bueno, el causante ha muerto en este día y en este día en que reconstituir ese patrimonio. El causante ha muerto, por ejemplo, con un patrimonio de una casa y una cuenta corriente y un par de bienes más que hacen un total de
100 millones de pesos. ¿Ya? Bueno, eso es lo que tiene. Sin embargo, si tengo que traer una donación de aquellas que se permiten, porque vamos a ver que no todas se permiten agregar, podríamos, por ejemplo, hacer esta agregación que se ha hecho a un legitimario. Entonces, ¿cuánto era la casa? La casa eran 50 millones. Esos 50 millones en valor se traen a la masa. Y es como si el causante, en vez de morir con 100 millones, hubiese muerto con 50. ¿Ven? Después nos vamos a dar cuenta que si efectivamente ese causante tenía solamente 2 hijos, por ejemplo, ya era viudo, así que tenía solo 2 hijos, el patrimonio se va a dividir ¿en cuánto? Exactamente, en 75 millones para cada hijo, pero uno de los cuales ya recibió 50. Entonces eso se le imputa a su caudal hereditario. Y uno recibirá los efectivos 75 y otro recibirá 50 que ya están entregados y solo el día de la apertura recibirá 25. 25 más 50, 75. Básicamente eso quiere decir esto de los... Ahora, si la donación se hubiese hecho a un tercero, también se contabiliza con la diferencia que si la donación hecha al tercero hubiese sido, dice, excesiva, surge para los herederos el derecho de pedir o de intentar lo que se conoce como la acción de inoficiosa donación, que en el fondo lo que busca es que esos donatarios, aquellas personas que recibieron bienes, reingresen a esta masa el valor de lo que recibieron en donación. Así que imagínense, peor aún si alguien dijera, oiga señor, ¿sabe qué? Usted me está donando este bien, pero resulta que yo voy a empezar a aprovecharlo ahora y después cuando usted muera, resulta que sus herederos pueden decir, ¿sabe qué? Estamos cortos en lo que significa la cuantía del monto heredado, así que vamos a ir a donde ese individuo soy yo, señor causante, así que créame que por ahora no me interesa su donación. Obviamente, alguien perfectamente podría pensarlo, así que tengan presente esto si algún día un cliente suyo le están ofreciendo una donación de ese estilo. ¿Mm? Bien, ahora, esto está consagrado en los artículos 1185, 1186 y 1187. El 1185 se refiere a los acervos imaginarios, al primer acervo imaginario, que es cuando la donación se ha hecho revocable o irrevocable, pero a legitimarios, a personas que, digamos, al momento de hacerse la donación, eran personas que revestían la calidad de legitimarios. Y ustedes ahí lo pueden encontrar en el artículo 1181 y 1182, que se refiere a las legítimas. ¿Y qué son? Los hijos, personalmente o representados, los ascendientes, el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil. Bueno, y en el 1186 y 1187 están cuando la donación se ha hecho a terceros. En ambos casos, y imaginariamente, un poco la expresión del código, pero a lo que se refiere es que contablemente esos valores vuelven a la masa. Así tenemos la teoría de los acervos completos. Acervo bruto, líquido e ilíquido, perdón, lo he dicho mal, acervo bruto y líquido, que son deducciones, salen de la masa, y tenemos el primer y segundo acervo imaginario que vienen a la masa contablemente. ¿Ya? Bien, así podemos, y ustedes, el día de mañana les toca, por ejemplo, realizar una partición, los nombran jueces árbitros, fantástico, si así les toca, porque obviamente desde el punto de vista de lo que patrimonialmente, los que patrimonialmente pueden llegar a la instancia de un juicio de partición, lamentablemente en este país son aquellas personas que tienen los recursos para pagar el árbitro y para pagar el juicio particional. Entonces, es un defecto de la legislación, pues no se puede llamar otra cosa, es un elemento de discriminación que el código encubre bajo la fórmula del arbitraje. Espero que algún día eso cambie, porque hay muchos casos donde si
Hay elementos que podrían ayudar a una sucesión y lamentablemente los costos que implica un juicio particional lo impiden. Pero bueno, si les tocara este juicio particional, ustedes van a tener que tomar en cuenta precisamente estos patrimonios. Bien, ya. Vamos a dividir entonces el video aquí porque así termina en el fondo el contenido correspondiente a esta unidad y pasamos a la siguiente que se va a referir a la unidad de quiénes pueden ser asignatarios. ¿Ya? Así que ahí vamos a saber cuáles son los requisitos para ser asignatario. Esperemos que seamos nosotros quienes cumplamos esos requisitos para que tengamos acceso a una herencia. Bien, nos vemos en el próximo video.